Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Lucas 2, versículo 8 al 14. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora, Señor, dándote gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Y esperamos, Señor, que en esta hora tú nos guíes, nos dirijas para poder ministrar el corazón y vida de cada uno de tus hijos aquí reunidos. También esperamos que a través de las redes sociales y también la televisión y la radio, tu palabra pueda llegar al corazón y vida de muchos de tus hijos. Gracias por lo que hoy recibiremos y hoy sin duda, Señor, estaremos felices y contentos de recibir tu palabra para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga mucho. Hoy hablaremos del verdadero sentido de la Navidad. Dejaremos un poquito la serie de Corintios que estábamos, pero hablaremos del verdadero sentido de la Navidad. Ahora, ¿por qué nace este tema? Porque en realidad me han preguntado tanto del viejo pascuero y del árbol que he quedado medio enfermo. Entonces prefiero tratarlo y así también usted puede recepcionar esta palabra. Para algunos esto es, y para mí también es un caso secundario que no tiene mayor relevancia, pero es importante también mirarlo a la luz de la Escritura. En muchos países el 25 de diciembre es un día festivo en el que millones de personas increíblemente celebran el nacimiento del Señor Jesucristo en Belén hace 2000 años. Bueno, al menos esto es la teoría, ¿no? Que nació el 25 de diciembre. Porque en la práctica, si lo vemos en la práctica, ¿cuáles son las ideas realmente que vienen a nuestra mente cuando mencionamos Navidad? Por ejemplo, ahora mismo, si yo le menciono Navidad, ¿cuál es lo primero que se le viene a su mente? ¿Cuál es la idea que se le viene a su mente? Hay un montón de cosas, ¿no? Ahora, si somos honestos, para la mayoría de las personas, la Navidad trae pensamientos que poco o nada tienen que ver con el nacimiento de Cristo. Y esta es una realidad en todo lugar. En esos días, muchas de nuestras ciudades se preparan colocando llamativos alumbrados en sus calles y sobre todo las más concurridas, mientras que las familias constantemente hacen sus compras para el gran banquete de Navidad, donde van a degustar quizás los mejores platos típicos de la Navidad. Ahora, en las calles y también en las casas no dejan de sonar los villancicos al tiempo que muchos adornan sus árboles de Navidad y preparan sus pesebres. Los centros comerciales, ni hablar, ponen en marcha sus campañas de Navidad para atraer a los compradores que buscan regalos para sus familiares y amigos. Por supuesto, no faltarán muchas personas disfrazadas de viejo pascuero animando a comprar o recibiendo las listas de peticiones de los niños.
Curiosamente, los vecinos y compañeros de trabajo que normalmente nunca nos saludan, justo en esos días de Navidad, muy cordiales, sonrientes, saludándonos. También recibimos montones de correos a nuestros email con tarjetas navideñas de felicitaciones, decoradas con muñecos de nieve, árboles de Navidad y por supuesto los Reyes Magos del Oriente viajando hacia Belén en sus camellos. Ahora bien, ¿realmente se hace todo esto en honor a Cristo? ¿Se hace todo esto en honor al Señor Jesús? Lo cierto es que no. Todo indica que se trata de una fiesta, y puedo decir una fiesta más, en la que se le da culto al materialismo. Y aunque se habla, por supuesto, del espíritu navideño que busca de alguna manera solidarizar con los más necesitados, la verdad es que la mayoría solo piensa en la diversión, los regalos, la comida, la bebida, la fiesta. Son muchos a los que les da lo mismo qué es lo que se está celebrando. No les importa si se trata de una fiesta de origen religioso como la Navidad o la Semana Santa, o una fiesta pagana como el Carnaval o Halloween. Ellos quieren divertirse y no quieren pensar en absolutamente nada más. Y en medio de todo esto, mirando hacia lo que sucede, el gran ignorado es el Señor Jesucristo. De hecho, para entender lo que realmente significa la Navidad, tendremos que hacer un serio esfuerzo para desprendernos de muchas de estas tradiciones no bíblicas que se han ido acumulando a lo largo de los siglos, y así poder volver a mirar con mucha sencillez los relatos de los evangelios que nos recuerdan, por supuesto, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos debería llevar a un tiempo de reflexión. ¿Para qué? Para pensar seriamente en lo que Dios ha estado dispuesto a hacer por nosotros y aún a rendirnos a Él en adoración, en exaltación por todo lo que Dios ha hecho. Ante muchas consultas que me han hecho sobre lo que debemos o no debemos hacer en la temporada de Navidad, porque me imagino que usted también está con ese mismo dilema, y sobre todo los niños, el colegio, la influencia de los profesores, de los compañeros de curso y todo aquello, ¿no? Entonces, toda esta temporada es una temporada complicada, muy complicada. ¿Por qué? Porque los discutidores van a discutir, los peleadores van a pelear, los criticones van a criticar, los legalistas van a condenar, los estudiantes de la verdad, por supuesto, van a aprender, y los maestros serios y bíblicos van a enseñar principios en vez de compartir, por supuesto, sus propias opiniones. Después de una larga batalla de poder de alguna manera defender nuestra fe, de poder marcar lo que la palabra de Dios nos muestra y plantear los principios bíblicos, no quiero iniciar aquí una batalla para defender asuntos secundarios, pero sí quiero dedicar un tiempo para orientar a los cristianos que están dispuestos a estudiar la palabra de Dios profundamente, con el propósito de aprender a vivir maduramente en el evangelio. Muchos cristianos creen que el cristianismo celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, porque de una u otra manera los padres de la iglesia se apropiaron de la fecha de un festival pagano. Sin embargo, resulta interesante saber que la opción de esta fecha es el resultado de los intentos realizados por los primeros cristianos para averiguar la fecha de nacimiento de Jesús, que hasta el día de hoy no se sabe exactamente cuándo nació. De acuerdo al calendario nuestro, debiera haber sido entre abril y mayo, pero nadie sabe el día en que Jesús nació. Ahora, en este sentido, entonces, basándose en los cálculos de calendarios que nada tienen que ver con los festivales paganos, ellos vienen y toman esta fecha como para darle un día de nacimiento al Señor. Fue más bien lo que ellos hicieron, ya que el festival pagano del nacimiento del sol invicto,
así se llamaba esta fiesta, instituida por el emperador romano Aurelio el 25 de diciembre de 274, del año 274, fue casi con toda certeza un intento de crear la alternativa pagana a una fecha que ya gozaba de cierta importancia para los cristianos romanos. Por lo tanto, tomaron esa fecha y la dejaron allí establecida como que ese fue el día de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los orígenes paganos de la fiesta de Navidad nacen ahí. Son un mito sin fundamento histórico, porque ni siquiera saben cuándo nació Jesús. ¿O usted lo sabe? No, no lo sabemos. Bien, veamos algunos principios a través de la Escritura para que entendamos esto. En todo acto de nuestra vida y en toda relación o celebración, no solo es importante lo que celebramos o dejamos de celebrar, sino que mucho más importante es la actitud que elegimos cuando vamos o no vamos a participar. Actuar con gracia, por supuesto, en todo evento, relación o situación, no es una sugerencia bíblica, sino una demanda. Y por lo tanto, nuestra obligación, y lo planteo así, debe ser entonces que nosotros tengamos mucho cuidado cómo vamos a actuar en cada situación. Hay muchos cristianos que celebran con alegría la temporada de Navidad. Yo conozco a muchos. Ahora, Dios no creó la Navidad. Solo nos envió a su Hijo en cierto día. Y eso tenemos que entenderlo. Al iniciar una posición teológica con respecto, por supuesto, a la celebración de una fiesta que se hizo mundial, como la celebración de Navidad, debemos establecer algunas verdades con respecto a nuestra actitud frente a esa celebración o frente a ella. Primero, que la celebración de Navidad no es un mandato bíblico. O sea, Dios no nos manda a celebrar Navidad. Ni aparece ninguna indicación que los cristianos deben o debemos celebrar su nacimiento. Segundo, que el tema de la celebración no es un asunto primario o doctrinal, sino un asunto de elección personal. Tercero, que no es pecado celebrar, ni es pecado no celebrar el nacimiento de Jesucristo. Solamente es una elección personal que no debe ser exigida por algunos ni debe ser atacada por otros. Cuarto, que es un error y un acto de inmadurez, incluso legalismo o de actitudes erróneas, entrar en discusiones y tratar de imponer los criterios y elecciones personales. Entonces, con aquellas premisas, nosotros debemos entender que mi posición teológica o su posición teológica, que debe ser el producto de fundamentar nuestras actitudes y también nuestras actuaciones en principios bíblicos y no en ideas y no en gustos personales, y mantener el equilibrio doctrinal y la actitud que debemos tener como cristianos y que debe ser parte de nuestra vida cristiana. Esta determinación entonces a mí me impide hacer lo que hacen muchos. Es decir, cuando fundamentamos la posición de cada cristiano de acuerdo a la palabra de Dios, entonces nosotros debemos fundamentar nuestra posición no en gustos. Y hoy día vemos que muchos cristianos fundamentan su posición en gustos. ¿Me siguen esto? O en lo que les fue enseñado en su congregación desde el inicio de su vida cristiana. Algunos se ríen conmigo cuando yo les digo que en una iglesia que yo participé me vistieron de viejo pascuero. Y uno dice, pero ¿cómo? Eso fue lo que nos enseñaron, ¿qué quiere que haga? O sea, no había más conocimiento que eso, así que salí de viejo pascuero. Ya. Entonces, de acuerdo a lo que nos enseñan, nosotros adquirimos aquello, pero no podemos fundamentar nuestra actitud o nuestros principios o nuestros fundamentos, no pueden estar entonces en lo que nos enseñaron o en lo que nos gusta a nosotros.
Ahora, lo que escucho de algún líder del pasado es que siempre dicen ellos, es que esto me enseñaron a mí. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, el problema es que nunca han estudiado seriamente, o en versículos bíblicos a veces tomados fuera de contexto, están utilizándolos para realizar ciertas cosas que no son bíblicas. Entonces, la interpretación bíblica adecuada debe ser una prioridad en nuestra vida para llegar a una conclusión que por supuesto revele la verdad objetiva que ha sido también incluida en esa palabra, en vez de esa verdad subjetiva que la persona, debido a su trasfondo y conocimiento, ha entendido. O sea, muchas personas cuando leen la Biblia lo interpretan de acuerdo a lo que han recibido anteriormente o lo que han aprendido anteriormente, y lo aplican a ese contexto bíblico cuando en realidad no está diciendo eso. Es mi decisión y al mismo tiempo mi obligación como intérprete de la palabra de Dios analizar el tema desde diferentes puntos de vista y establecer verdades basadas en principios de la verdad revelada de Dios. Entonces aquí veamos un poquito la gracia de la celebración, mejor dicho, la gracia que debe haber en ella es esencial en toda relación. Ahora, las personas maduras que amamos a Cristo, nosotros que servimos al Señor, entendemos muy claramente que Jesús ocupó un día del año para nacer. O sea, Jesús nació en algún día del año, como usted y yo nacimos un día del año. Algunos tienen 2 días. No le voy a explicar eso. Entonces, usted nació algún día del año y por supuesto usted celebra su nacimiento. Nació tal día del año usted, entonces marca en el calendario: este es mi día de cumpleaños. Ok, entonces Jesús ocupó un día del año para nacer y tenemos todo el derecho de disfrutar del recuerdo de un momento maravilloso, del nacimiento más importante de la historia. O sea, las personas maduras que no desean celebrar el nacimiento de Jesucristo tienen todo el derecho de mantener su independencia de la celebración, o sea, de no hacerlo, y el respeto por aquellos que lo celebran. Nadie puede negar que la celebración de la llegada de Jesucristo al mundo es la celebración más maravillosa y más extraordinaria que puede existir. La gracia de Dios se derramó sobre esta tierra. Ahora, la venida de Cristo al mundo es la llegada de la salvación del pecador. Y eso es, por supuesto, gracia inefable. Eso es maravilloso, maravillosa gracia y maravilloso recordarlo todos los días de nuestra vida. Ahora, ¿por qué no poner énfasis especial en un día especial? Es maravilloso celebrar un día en que la gracia de Dios apareció en persona en este mundo, sea que sea el día, o sea cual sea el día, o haya sido otro día. Y aquí es donde a nosotros se nos complica, porque como no sabemos cuál es el día, entonces ¿qué día lo celebramos? Y hay que entender esto: no celebramos el día, celebramos la alegría de que un día el Señor Jesús vino y se encarnó y nos trajo la salvación que tanto necesitamos a nuestra vida. Hay muchos cristianos que celebran, ejemplo, celebran el día en que Jesús llegó a sus vidas. Ese es el día de nacer de nuevo. Por eso dije hace rato atrás que tenemos 2 cumpleaños. Algunos no entendieron nada, pero ahora les explico, ¿ve? Entonces usted nació lo físico en un día muchos años atrás, y posiblemente nació ahora en lo espiritual hace algunos años atrás. Y usted tiene 2 días de cumpleaños. No sé cuál es más importante. Para algunos es más importante el nacimiento a la vida. Para otros es más importante el nacimiento espiritual. Amén. Pero ¿cuál celebra?
¿Se fija? O sea, nadie puede juzgarlo a usted por celebrar o no celebrar su cumpleaños o su día de nacimiento espiritual. Ahora, Jesucristo al nacer a este mundo entonces nos hace dispensadores de la gracia en todas nuestras relaciones, en todas nuestras instituciones y en todas nuestras costumbres y celebraciones. Ahora, si usted se pregunta por qué estoy mencionando la gracia de Dios sobre si podemos o no podemos celebrar la fiesta de Navidad, la respuesta es sencilla. Necesitamos gracia para saber vivir con las diferencias. Necesitamos gracia para celebrar la Navidad con el énfasis bíblico adecuado y para no celebrarla si esa es la opción que hemos elegido. ¿Ya? Es por ello entonces que creo que cometen un serio error y nunca podrán relacionarse con el amor de Dios que Él ordena, por supuesto, ni en sus casas, ni en la fiesta de cumpleaños, ni en sus congregaciones, ni con sus otras culturas, si le llamamos así, ni en la temporada de Navidad, quienes no determinan ser receptores de la gracia divina de Dios. O sea, eso de que andemos peleando por todo, hermano querido, ya es una cosa terrible. La gracia de Dios se derramó sobre nosotros. Gracia de Dios. Pablo enseñó esto a la iglesia en Colosenses y también en Romanos. Y le habló a la iglesia entonces, y Colosenses 2:16 nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Ok? Romanos 14, versículos 5 y 6 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, lo hace para el Señor, o para el Señor no lo hace, punto. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Y como que nos descoloca esta cosa, ¿no? Ahora, si usted se ha convertido en una persona legalista, no levante la mano, el que quiere imponer su lista de creencias en asuntos secundarios, dije que es un asunto secundario, y cree que los que no lo hacen o no hacen lo que usted dice son menos espirituales o son incluso carnales, la gracia debe convertirlo en una persona amorosa. Ahora, lo que pasa aquí es que no ha entendido su gran responsabilidad de actuar con gracia en todas sus relaciones y en todas sus actuaciones, o en todo lo que debe hacer, en todas las organizaciones y en todas sus elecciones y celebraciones. Usted debe actuar con gracia. Ahora, estoy convencido que si usted aprende a actuar con gracia y amar a todos independientemente de las diferencias, su vida y sus relaciones serán muy diferentes. La actuación basada en la gracia va a producir alivio a sus ansiedades. Aliviará también la intensidad de su vida espiritual y le brindará la paz que tanto necesita. ¿Sabe usted que algunas personas viven tan atrapadas en sus actitudes, en sus juicios, por las elecciones diferentes que hacen sus hermanos, y que les resulta difícil relacionarse con ellos? Viviendo en permanente tensión con los miembros de su familia, incluso con los que trabajan en la iglesia, y muchas veces por asuntos secundarios que son de libre elección para todas las personas, viven en un conflicto. Ahora, esto no es un tema doctrinal. La paz debe haber, o la paz debe tener, y debemos tener en nuestros corazones, y esa paz debe permitirnos vivir con personas diferentes. Y de verdad todos somos diferentes.
usted se dará cuenta que algunas personas que rechazan su presencia por comentarios negativos se sentirán atraídos si abraza el amor de Dios. O sea, si usted era bien complicado en su carácter, difícil de abordar, difícil de hablar con usted, era muy tajante, era muy duro, entonces ahora el amor de Dios lo llenó y usted es totalmente diferente. Es un cariñosito. Entonces todo el mundo va a querer compartir con usted. Ahora veamos esto. El nacimiento de Jesús es un acontecimiento maravilloso que vale la pena recordar constantemente. Y al mismo tiempo vale la pena celebrar en cualquier época del año. Un acontecimiento que el mundo sin Dios, un mundo religioso, ha celebrado y que los cristianos también hemos recordado de alguna manera, no por las mismas ideas del mundo, no con las mismas motivaciones del mundo, no con las motivaciones que tiene cualquier ciudadano de esta tierra o de esta ciudad. El nacimiento de Cristo es una época digna de ser recordada, así como es maravilloso recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es la temporada del año en que recordamos que Jesús llegó al mundo en carne y hueso, nacido de una mujer. Entonces los que celebran maduramente no celebran el comercialismo, celebran el nacimiento de nuestro Salvador. Nos alegramos mucho más con el nacimiento de nuestro Salvador que el nacimiento mismo nuestro. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Muchos seres humanos, o mejor dicho, cristianos, vamos a entrar a la iglesia. Muchos cristianos se alegran más por su propio nacimiento que el de nuestro Señor Jesucristo. Se alegran más por el nacimiento de sus hijos que del Señor Jesucristo. Celebran más aquello que la venida del Señor Jesús al mundo. Porque la venida del Señor Jesús trajo salvación a nuestra vida. Entonces lo que tenemos que aprender aquí es a vivir con gracia. Aprendamos a relacionarnos con la gracia de Dios. Aprendamos a vivir con nuestras diferencias dominadas por la gracia de Dios. O sea, nosotros debemos entender entonces que si usted maduramente quiere celebrar el nacimiento de Cristo, hágalo con la perspectiva bíblica y no con lo que el mundo está planteando. Los que no actúan con gracia condenan a los que, por ejemplo, oran sentados porque ellos oran parados, o condenan a los que oran de rodillas porque ellos oran caminando. En fin, todo esto es así. Ahora, condenan a quienes juegan fútbol porque ellos han decidido no jugar. Y es un problema terrible hoy día, ¿no? Ellos condenan a quienes no celebran la Navidad, tildándolos de inmaduros, y los otros condenan a los que celebran, tildándolos de mundanos. Y ahí estamos. ¿Cuántos mundanos e inmaduros habremos aquí? Estoy recién entrando, ya voy a profundizar un poco más, cuidado. Cuando entendemos la gracia y la de alguna manera dispensamos o la entregamos, avanzamos en forma consistente hacia la madurez. La celebración de la Navidad no es una orden, ni tampoco es un pecado. Mire bien lo que estoy diciendo. Su celebración o no es el resultado de la elección personal de quien tiene derecho a escoger cualquiera de las dos opciones, siendo por supuesto lo verdaderamente importante el nacimiento de Cristo. Y este debe ser un tiempo en que, ignorando todo lo pagano y todo lo mundanal, podemos alegrarnos con devoción por la llegada de nuestro Salvador. Increíblemente que estos temas secundarios, que no son doctrinales, que no tienen nada que ver con la doctrina, dividen más a la iglesia que la misma doctrina.
hay celebraciones y también opciones, ¿no? Las celebraciones son opciones. Cada persona puede decidir adoptar o rechazar. No es pecador el que celebra un acontecimiento que no incluye pecado. Escuche bien esto, no es pecador el que celebra un acontecimiento que no incluye pecado, ni es pecador o más santo el que no lo celebra. Solo es una opción que la persona ha elegido. Sea que se celebre su cumpleaños o el nacimiento de Cristo, toda celebración, toda fiesta, toda fecha especial demanda una posición equilibrada que nos permita una decisión bíblica. Lo mismo demanda la decisión de celebrar o no la fiesta de Navidad. Entonces, en ninguna opción elegida el cristiano tiene la libertad de irse a los extremos y usar la libertad como una ocasión para la carne. Pero es cada persona la responsable de mirar la viga que está en su ojo en vez de buscar la paja que está en el ojo ajeno. Sin duda existen cristianos que por falta de instrucción, por falta de sabiduría, tienen celebraciones extremas. La Navidad es una celebración que nos abre las puertas para los extremismos, así como los cumpleaños y las fiestas de Año Nuevo. Pero el problema lo enciende de alguna manera la Navidad. Mire estas preguntas. ¿Por qué nadie cuestiona cuando tienes una celebración con un gran presupuesto para el cumpleaños de un hijo que acaba de cumplir la mayoría de edad? ¿Por qué nadie cuestiona cuando gastas un presupuesto desorbitante en el casamiento de una hija o un hijo? ¿Por qué nadie dice nada cuando los gastos o cuando lo gastas todo por hacer una celebración cuando los hijos terminan la universidad? No solo eso, muchos padres ante estas preguntas no solo quedan sin dinero, además muchos de ellos quedan endeudados. Ahora, eso lo hago para que reflexionemos, para que entendamos. Quienes así actúan no son sabios, no actúan con prudencia y transforman fiestas con hermosos simbolismos en celebraciones paganas y extremistas, con mucho extremismo. Gastar más de lo que tienes, gastar tus ahorros en cosas innecesarias y peor aún, por seguir los gustos de una hija o un hijo, por seguir los gustos de un novio o una novia o una familia extravagante, son actos de necedad, de imprudencia, que rompen los principios bíblicos, rompen la buena mayordomía y lamentablemente no solo se dan en Navidad. ¿Me está siguiendo, no? Este fue como un golpe de estómago, más o menos. ¿Existe el comercialismo en la sociedad? Por supuesto que sí, existe. Está presente en todas partes. Entonces, existe influencia del materialismo en la celebración del día de los cumpleaños, del día de la madre, del día del padre, ¿ok? Y se hacen campañas para que compremos cosas y gastemos más dinero. Por supuesto que sí. Ahora está el día del amigo, de la suegra también, del suegro. Dios mío, si nos ponemos a ver todos los días, no, del suegro no, dice, ya bueno, ok. Si nos ponemos a ver todos los días que se han creado, eso todo es ¿para qué? Para que usted compre. Materialismo, consumismo. Entonces la pregunta sería aquí, ¿debemos celebrar el Día de la Madre? Yo estoy poniendo esa idea solamente. ¿Debemos celebrar el Día de la Madre? No mire al lado, mire para acá.
no se meta en líos. Debemos celebrar el Día de la Madre. Es una pregunta solamente. La Biblia no lo ordena. Pero te aseguro que alguna vez has llegado con algo para tu madre o para tu esposa que es madre. Ahora, ¿eres pecador porque reconoces a la madre de tus hijos en un día especial del año? Puede ser que no te guste, claro que sí, pero a su madre sí le gustaría y se sentiría triste si no la saludas en un día especial de agradecimiento y de celebración. Ahora, es cierto que no debemos celebrar nada como celebra el mundo basado en su filosofía, esa filosofía de celebración que tiene el mundo. Pero podemos celebrar lo que elegimos basado en los principios bíblicos, que debemos regir toda relación basada en esos principios. Toda actuación y toda celebración debe estar basada en los principios bíblicos. Es por ello entonces que todos los que, de alguna manera, los que no han actuado con sabiduría y desean operar bíblicamente, deben realizar un cambio, deben analizar sus vidas. Pero lo que tiene que cambiar no es que los demás hagan lo que yo quiero que hagan, sino la actitud no bíblica y destructiva de las relaciones de las personas que desean o no desean celebrar algo. Este es el punto. Las celebraciones deben ser momentos en que la familia celebra y la familia debe unirse en un momento de conmemoración, de festividad que realce el cariño y la unidad familiar. Yo creo que usted más de alguna vez ha estado en un cumpleaños en donde la familia toda se reunió y estaban así, todos peleados, pero había que celebrarlo porque era el cumpleaños de la mamá y había que ir. Estaban todos así. Nadie quería entregarle el regalo primero. Que vaya el primero, que vaya él, que vaya él, que vaya él. Un buen espíritu, maravillosa celebración. Quiero que entienda esto, por favor. Ahora, si lo vemos como familia, la Navidad sin duda es una de las más hermosas del año. Sin embargo, como cualquier otra cosa en la vida, puede ser absolutamente mal interpretada, como ha sido mal interpretada por este mundo. Porque, seamos honestos, como lo dije al principio, Jesús desaparece. Es más importante el viejo pascuero, el árbol, los regalos, los villancicos y todo aquello que el nacimiento de Jesús. Por allí vi un letrero hace muchos años atrás y me reía y tenía toda la razón el letrero. ¿De quién es el cumpleaños? ¿Del viejo pascuero o de Jesús? Esto es lo mismo que usted celebre su cumpleaños y le traiga los regalos a su esposa. ¡Ja! Es el cumpleaños del papá y le trae los regalos a la mamá. ¿Cómo se sentiría usted? Los manda a cambiar a todos. Esta es la realidad. O sea, mi anhelo, hermano querido, al compartir estos pensamientos es ayudarle a hacer lo que creo que es correcto, de acuerdo, por supuesto, a la comprensión de la palabra de Dios. En realidad no necesitamos estar de acuerdo en todo, no, para nada. Si usted piensa diferente en asuntos secundarios, tal como si Cristo nació el 25 de diciembre o no nació, no es un problema para discutir. Es difícil, pero qué lindo es tener una fecha, cualquiera que sea. Por lo menos hay una fecha. Esa era la finalidad en un principio. Lamentablemente se tomó una fiesta pagana para ponerle la fecha de nacimiento a Jesús, lamentablemente. Pero por lo menos hay una fecha. En cualquier época del año en que millones de personas, que por supuesto hoy día por lo menos recuerdan el nacimiento de Cristo, aunque la mente, no sé, llamarle así liberal, cada vez quieren secularizar más esta fecha y la han transformado en una cosa totalmente pagana, y así es. Entonces tenemos que tener claro que esto no es algo doctrinal. O sea, podemos debatir, podemos pelear por un error doctrinal, por ejemplo, claro que sí, pero esto no es doctrinal. Ahora, si usted no cree que Cristo es Dios, si cree que no existe la Trinidad, si no cree en el nacimiento virginal de Cristo ni en la encarnación de Cristo, entonces le diré que usted no es cristiano.
Porque eso sí es doctrinal. No sé si me entiende. Eso sí es doctrinal, porque está en la Biblia, está en la palabra y está basado en la Escritura. Ahí discutiré, pelearé. ¿Por qué? Porque eso es doctrinal. Rechazaré su posición doctrinal totalmente. Ahora, pero si usted desea o no celebrar la Navidad, lo único que puedo enseñarle es que si hay alguien importante a quien celebrar, es al Señor Jesucristo. Ahora, si deseamos darle toda la gloria a Él, por supuesto, eso es lo realmente importante. Pero si usted se va a vestir de viejo pascuero, ya se fue para otro lado. El que lo haga o no lo haga es su problema. Pero yo solamente le digo que usted debe tener base bíblica para hacer lo que hace. Ahora, será muy difícil ponernos de acuerdo en qué hacer y qué no hacer en cosas que la Biblia llama nuestra conciencia. Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 10, versículo 30 y 31 y les habla así acerca de esto. Y dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que hoy o de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mi sugerencia es que si usted cree en Cristo como Salvador, y ya estoy terminando con esto, si usted cree en Cristo como Salvador, pero no cree en detalles de la Navidad como los que hemos mencionado, no discuta y sencillamente no celebre, pero ame y respete. Si usted cree en Cristo y le encanta disfrutar su nacimiento con una comida, tiempo en familia, disfrútelo al máximo. Y ni siquiera discuta con alguien que no quiere celebrarlo. Mucho menos discuta con alguien que quiere polemizar. Yo le invito a usted a enfocarse en Cristo, a aceptar con gracia la diferencia y no trate de imponer sus creencias no esenciales en las convicciones de otro individuo. Aquí necesitamos ¿qué cosa? Discernimiento para disfrutar y actuar bíblicamente. Entonces la llegada de nuestro Señor Jesucristo a este mundo fue muy impactante, no solo para su época, sino para toda la historia. Fue tan importante que la historia se dividió en lo que era antes de Cristo y después de Cristo. Imagínate, cuando tú naciste fue antes y después. No, el calendario ni cambió. No hubieron ángeles cantando, ni mucho menos anunciando tu nacimiento. No es que te esté opacando, no es que te esté diciendo que no eres nada, que eres un gusano que se arrastra sobre la tierra. No, pero te trato de dar a entender eso. La diferencia es enorme. Entonces, cuando vemos esta verdad que ha sido ignorada y despreciada del nacimiento de Cristo, o sea, de que Jesús vino al mundo y que quiere ser cambiada por los agnósticos, por los ateos, por los liberales, por los humanistas de este mundo, ellos no quieren relacionarse con Dios ni con Cristo, sino con la diosa tierra o la naturaleza, porque eso es lo que siempre buscan. Ellos no quieren ir a un templo a adorar a Dios o a una montaña a admirar su creación. Ellos prefieren reunirse en las montañas o frente al mar para adorar a su diosa naturaleza. Ellos no tienen interés en el Dios que creó a los hombres. Ellos se adoran a ellos mismos. ¿Por qué? Porque debido a que creen que cada persona decide sus valores y destino, entonces cada persona es un Dios. Eso es lo que ellos piensan. Aunque es imposible cambiar las costumbres que se van haciendo de alguna forma parte de la cultura de la nación, parte de la cultura misma de los seres humanos, creo que sí es posible personalmente tomar un tiempo de reflexión y analizar y profundizar y determinar, por supuesto, volver al significado original. Y para ello
No existe otro lugar en el que podamos comprender mejor lo que significa Navidad que la palabra de Dios. Entonces estamos claros que todos los días debemos recordar y celebrar la llegada de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Eso no debe ser tema de discusión, sino una costumbre bíblica de todo cristiano. ¿Cómo no vamos a agradecer el que Jesús haya llegado a nuestra vida? Entonces el verdadero sentido de la Navidad es la llegada del Mesías. Tal como enfocamos en nuestras familias en sus cumpleaños, o a nuestros familiares en sus cumpleaños, nos alegramos de la llegada de nuestro hijo y damos gracias a Dios que hoy está cumpliendo 10 años y recordamos 10 añitos atrás cuando el Señor te trajo ahí esa sonrisa tan linda, esos ojitos, sí parecía un nenuco, qué sé yo, ¿no? Usted recuerda aquel momento de su nacimiento y tiene fotos y le pone fotos allí en el recuerdo. Claro que sí. Feliz porque el niño nació. Ya después, cuando fue más grande, se complicó la cosa, ¿no? Pero mientras fue pequeño, qué lindo, qué lindo. Es lindo compartir esta celebración, cada celebración, y hacerlo con generosidad con aquellos que no tienen cómo hacerlo también. Ahora, esto nos mueve a pensar que los necesitados están por todas partes. Y también nosotros debemos ser generosos en nuestro tiempo y en nuestros recursos para ayudar a quienes lo necesitan. Pablo nos llama a que hagamos el bien y que tengamos buenas obras, o sea, que compartamos con los necesitados, que seamos dadivosos, generosos, especialmente con aquellos que están de alguna manera relacionados con nosotros y sabemos que se encuentran en necesidad. Esta es una oportunidad entonces de pensar en personas necesitadas de su congregación o de nuestra congregación o de otra congregación que necesitan. Personas que pasan por serios conflictos económicos o viven en la pobreza. Esta temporada es buena para mostrar generosidad y mostrar también nuestro cristianismo en forma práctica. Y que nuestra fe no es simple, es ¿cómo se le llama? Espiritualización. Me cuestan algunas palabras, sino que nos mueve a la acción. O sea, no podemos alcanzar a todos los pobres, pero tal vez hay alguien especial a quien tú de alguna manera conoces y que Dios ha puesto en tu camino. Tienes que ser generoso entonces con su familia, con sus parientes, o tienes que ser generoso con tu propia familia, con tu esposa, con tus hijos. Entonces, al cerrar este mensaje, que no tiene mucha relevancia quizás en la vida doctrinal, pero sí tiene relevancia en la vida diaria, cada persona es libre de elegir, mientras su elección no esté en el campo de lo pecaminoso. En eso debes tener cuidado. En palabras más sencillas, palabras más simples, en asuntos no doctrinales y en acciones que no involucran pecado, sino que son preferencias. No presione, no discuta. Solo porque usted no cree en algo, o porque usted no cree lo que los demás creen, recuerde que cada persona dará cuenta a su Señor de las elecciones personales que ha escogido. Cada uno de nosotros daremos cuenta al Señor. Las personas no son aceptas delante de Dios cuando obedecen nuestros gustos, sino cuando tienen paz por estar relacionadas con el Señor Jesucristo, quien es su Señor, y obedecen la palabra de Dios. Para finalizar y para terminar, permítame compartir este pasaje, Lucas 2:7. Mire lo que dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envió en pañales, o lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Imagínense aquí, quien vino a salvar a los hombres se acostó en un pesebre. Su hotel fue un pesebre y su cama un montón de paja. Esa fue la extraña cuna del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús santificó la pobreza. Escúcheme bien en esto. Si sientes de compartir algo, hazlo con los que tienen menos que tú. Para considerar entonces el verdadero sentido de la Navidad, considera debidamente
este humilde ejemplo. Sea como sea que decidas celebrar o no celebrar la Navidad, podemos ver que es esta una ocasión favorable a realzar acciones cristianas con la generosidad y santificar la pobreza. La pregunta es: ¿por qué fue necesaria la natividad de Cristo, el nacimiento de Cristo? Porque necesitábamos un Salvador. Ese es el mayor sentido de la Navidad. Así que cuando tú ves hoy día la Navidad, el consumismo y todo el comercio volviéndose loco para que la gente pueda comprar y toda la cantidad de cosas que te ponen enfrente, ten cuidado. No permitas que eso te envuelva. Nunca olvides el sentido principal. Jesús nació, y quizás no nació ese 25 de diciembre. Si en nuestro calendario tuviéramos la fecha exacta, te aseguro que nosotros como cristianos estaríamos celebrando el nacimiento de Cristo por allí por abril o mayo. Pero como no tenemos la fecha exacta, no podemos. Pero hay un día que el mundo escogió, o que los primeros padres de la iglesia escogieron, tratando de llevar a los romanos o a los cristianos romanos a que celebraran mejor, en vez de la idolatría, celebraran a Jesús. Ahora nosotros quizás no somos adeptos a eso, pero por lo menos hay un día en que podemos decirle: Señor, gracias por venir a mi vida, gracias por nacer, gracias por venir a este mundo y dar tu vida por nosotros. Creo que hay que celebrar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias a que Él nació en este mundo, nosotros hoy tenemos salvación y vida eterna. Ponte de pie, mi hermano, en esta mañana. Vamos a orar al Señor. No dances, no alabes mucho. Pero este tema lo hicimos porque hay muchas interrogantes, y creo que es importante poder hacerlo de la manera bíblica. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos a ti muchas gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites tener tu palabra en nuestra vida y corazón. Gracias por tus hijos, Señor, que la han oído, que la han escuchado. Gracias, Dios mío, también por el respeto que han tenido hacia esta palabra. Bendice sus vidas, ayúdales y guíales. Trae, Señor, sobre sus vidas las convicciones que ellos necesitan, Señor, para enfrentar cada decisión que tomen en sus vidas. Apártanos del mal y del pecado. Apártanos, Señor, de tomar malas decisiones, y ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu bondad. Gracias por venir a nuestra vida, por rescatarnos, por salvarnos. Gracias por nacer. Y gracias por ser nuestro Salvador. En el nombre de Jesús lo agradecemos en esta mañana. Amén y amén.